brasileño José García le ha hecho. Incuestionablemente, los misioneros deben trabajar en forma pura y desinteresada, no exigir dineros a nadie, aceptar lo que voluntariamente, con el corazón sencillo, se les ofrezca y de buena voluntad, dar la enseñanza o las enseñanzas con mucha humildad, con mucha paciencia, saber dar buen ejemplo en todas partes, pues no solamente se enseña con el precepto, sino también con el ejemplo. Indigno sería que un misionero gnóstico exigiese obligatorio dinero a los hermanos, o que enamorase la mujer ajena, o que andase de Juan Tenorio, o de fornicario, o que se emborrachase, o andase jugando, o en orgías y diversiones puramente terrenales, etcétera, etcétera, etcétera. El misionero debe dar siempre ejemplo con su conducta, debe ser templado, jamás glotón, no bebedor de vino, no debía andar en banqueteos o borracheras, ni tampoco en cosas frívolas. Debe ser casto, prudente. Si tiene esposa, pues debe ser fiel a su esposa. Horroroso, horrible sería pues que el misionero andase en adulterio. El misionero tiene que enseñar, repito, no solamente con el precepto, sino también con el ejemplo. Es necesario que los misioneros gnósticos sepan pues hacer labor con mucho amor y paciencia y dulzura. Cada ambiente humano es diferente. Todo el conglomerado se divide en círculos. Es claro que a cada círculo humano, social, hay que saberle hablar. Es muy necesario evangelizar, es decir, meter la doctrina en todas partes, pero hay que saberlo hacer. Al hombre letrado, pues hay que hablarle en una forma. Al hombre sencillo, analfabeta, en otra forma. Cada cual, pues, necesita ser ilustrado, y los misioneros deben dar la enseñanza como se debe dar, es decir, con comprensión, con inteligencia. No está bien que los misioneros gnósticos internacionales sean orgullosos, soberbios. Eso sería absurdo, eso sería dar mal ejemplo a toda la hermandad. Los misioneros deben ser sumamente humildes, adaptarse a todas las condiciones. Si les toca dormir a la orilla de un río y con una piedra por cabecera, así deben hacerlo. Si se les ofrece una posada en casa humilde y no hay cama, sino el suelo, pues acomodarse allí como se pueda, dormir en el suelo si es necesario. A veces podrán comer en magníficas mesas cuando tienen buenos anfitriones, mas eso no es siempre. Hay veces que el misionero debe comer en casas humildes, en chozas, en tiendas, en rústicos bancos de madera o de piedra, o hasta en el suelo. Debía hacerlo siempre con infinita humildad y profunda veneración y respeto, y con gran amor y alegría. Jamás debe protestar el misionero por la mala alimentación, o porque no tiene una cama muy buena, o porque le toca dormir en tal o cual choza o casucha.
El misionero debe adaptarse a todas las condiciones y ser conforme, resignado, piadoso, suave en sus maneras, dulce en sus palabras. El misionero tiene que aprender a convencer a la gente, no solo con sus palabras, sino también con su manera de ser, con sus actos, con sus acciones, con sus obras. De ninguna manera podríamos aceptar misioneros soberbios, orgullosos, exigentes, amigos del dinero, déspotas, tiranos, impacientes, iracundos, furiosos, duros en la palabra, etc. Tales misioneros, en vez de atraer a las gentes, las ahuyentarían. En vez de hacer una labor eficiente, dañarían la gran obra del Padre. Por todos estos motivos, hemos grabado aquí, en esta cinta, nuestro discurso. Es necesario que todos los hermanos lo escuchen, que las gentes lo oigan, que los misioneros lo entiendan. Bueno, mis caros hermanos, continuaremos ahora hablando sobre el dirigente para el Brasil. Quiero referirme a nuestro hermano José García, sobre sus derechos y atributos. Es claro que nuestro hermano José García, director del movimiento gnóstico brasileño, tiene una gran responsabilidad sobre sus hombres ante la gran ley. Incuestionablemente, nuestro hermano tendrá que luchar intensivamente por la gran causa. Es deber de nuestro hermano vigilar todos los luchas, establecer el orden en cada uno de ellos, ver que todo marche correctamente. Puede nuestro hermano dirigente establecer sanciones en casos de infracción a la ley, etc. Puede también nuestro hermano corregir errores doctrinarios, aunque estos salgan de misioneros nacionales o de misioneros internacionales. En caso de que se esté propagando algún concepto equivocado, nuestro hermano José García debe corregirlo para bien de todos los hermanos del movimiento gnóstico brasileño. Puede nuestro hermano José García fijar horarios. Puede nuestro hermano José García abrir muchos santuarios, etc. También está llamado nuestro hermano a imitar las obras del movimiento gnóstico. Le he pedido a nuestro hermano José García el favor de que editen urgentemente nuestro libro titulado Las Tres Montañas. Esta obra se necesita para bien de toda la humanidad doliente. En esta obra nosotros indicamos el camino, trazamos los mapas esotéricos, señalamos la ruta, indicamos la meta. En este libro conducimos a nuestros dedos de la mano hasta la liberación final. Así pues, se hace necesario, urgente, inaplazable, impostergable, reproducir esta obra en el Brasil. Le he suplicado a nuestro hermano José García que los dibujos de la obra deben ser basados exclusivamente en el original del Salvador. Quiero decir, en la obra sacada en El Salvador, en la edición salvadoreña. Nuestro hermano José García puede convocar reuniones especiales de todo el movimiento, hacer concilios gnósticos cuando lo considere necesario en la República del Brasil,
para bien del movimiento brasileño. Tiene plena autoridad, pues así se le ha dado aquí en la sede patriarcal del movimiento gnóstico en México, para organizar en la forma más plausible, para orientar como él lo considere conveniente. Ningún hermano, ningún misionero nacional, ningún misionero internacional, etcétera, tiene derecho para criticar al dirigente brasileño, o para corregir su obra, o para establecer desórdenes, o para levantarse en rebeldía. Todo el movimiento en general, incluyendo los misioneros nacionales, internacionales, etcétera, debe obedecer las órdenes del director. Eso es obvio. Venerável Maestro Samael Alveola, continuando essa série de perguntas, com o fim de nos esclarecermos cada vez mais, para que possamos fazer um melhor trabalho, perguntamos ao nosso querido mestre os meios, os métodos práticos, eficientes para a dissolução do ego e como tornar-nos autoconscientes. Quais são os meios para nos tornarmos autoconscientes e o que seja realmente autoconsciente? Con el mayor placer voy a explicar ahora lo que es la disolución del ego, cómo lograrla, cómo conseguirla. Bien, poned atención, mis caros hermanos. El ego es una suma de defectos psicológicos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente, todos estos defectos psicológicos que llevamos dentro son polifacéticos, tienen muchas patas, muchas raíces, se procesa cada uno de estos defectos en los 49 niveles del subconsciente. Realmente los defectos son los mismos agregados psíquicos de los cuales habla claramente el budismo ortodoxo. Estos agregados psíquicos no son visibles para el ojo físico, mas sí son perceptibles para los sentidos superiores del hombre. Tales agregados incuestionablemente tienen figuras animalescas, horripilantes, asqueantes, izquierdas, siniestras, abominables. Por ello es que decimos que un iniciado, por muy brillante que sea, mientras no haya disuelto el ego, el yo es más o menos negro. Ego, en latín, quiere decir yo. Ego o yo, es decir, es lo mismo. Aclaro esto para los que no sepan latín. Estos defectos psicológicos indudablemente deben ser disueltos. Mas no basta con decir ya tengo controlada la ira, o estoy codiciando no ser codicioso, o no quiero ser más envidioso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es suficiente. Se necesita desintegrar esos defectos psicológicos, reducirlos a ceniza, a polvareda cósmica. Esto solamente es posible mediante la fuerza eléctrica sexual, esa electricidad del sexo, ese poder electrosexual tremendo. Con tal poder
podemos hacer explotar, tallar en 1000 pedazos